Vamos a estudiar hoy el tipo map. El tipo map debe traducirse como aplicación. El concepto de aplicación, supongo que lo conocéis o lo habéis estudiado alguna vez, el concepto de aplicación matemática, es decir, el que establece la relación entre dos conjuntos de elementos. El primer conjunto es el que se llama conjunto inicial y el segundo conjunto el que se llama conjunto final. Entonces, un map lo que hace es establecer relaciones entre dos conjuntos de elementos diferentes. ¿Qué es un map? Bueno, pues por ejemplo, para que hagáis una idea, un map no es más que un listing telefónico. Un listing telefónico, una agenda de cualquier teléfono, es un map. Relaciona, por un lado, personas y por otro lado, números de teléfono. Eso es un map. Una relación entre dos conjuntos, por un lado tendríamos personas, por otro lado tendríamos un conjunto de números, sus teléfonos, y esa relación que se establece entre personas y sus teléfonos, eso es un map. Otros ejemplos de map, pues cualquier establecimiento de un contador de elementos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un texto, que es un problema que vamos a resolver hoy. Tenemos un texto que tiene o bien palabras, podemos hacer la contabilidad a nivel de palabras, o podemos hacer la contabilidad a nivel de caracteres. Vamos a suponer, por ejemplo, que lo hacemos a nivel de caracteres. Yo quiero contar el número de caracteres que hay en un texto, pero no el número de caracteres total, sino el número de caracteres por cada carácter. ¿Qué tipo de dato establece esa relación? Pues de nuevo eso es un map. ¿Qué tendríamos en el conjunto inicial? Pues tendríamos caracteres. A cada carácter, ¿qué le vamos a hacer corresponder en el conjunto imagen? Pues le haremos corresponder un entero. Ese entero representará el número de veces que aparece ese carácter. Con palabras, pues algo similar. Nosotros podemos tener un conjunto de palabras y queremos saber cuántas veces aparece esa palabra en un texto. Tendríamos, por lo tanto, en el conjunto inicial las palabras y en el conjunto final el número de veces que aparece ese carácter. Por lo tanto, también sería un conjunto final de enteros. Otro tipo de ejemplo, el número de productos que se venden o el total de ventas de un determinado producto. Nosotros tenemos una empresa, tenemos un conjunto de productos que estamos vendiendo y queremos obtener el conjunto total de ventas de un determinado producto. Nosotros lo que tendríamos sería un archivo, un fichero, una colección, donde tendríamos los productos según se han ido vendiendo y el importe de cada una de esas ventas individuales. Y lo que nosotros queremos hacer es agrupar las ventas de cada producto, de forma que tengamos una relación entre cada producto en el conjunto inicial y el total vendido, que sería un doble, en el conjunto final, y las ventas finales de ese producto. Ejemplos que también existen, pues cuando veis un libro de texto y que al final del libro hay lo que se llama un índice de palabras, en el cual figura, por ejemplo, cada palabra clave y la lista de páginas en las que figura esa palabra, es una cosa que se ve habitualmente en los libros de texto, ¿no? Por ejemplo, pues la palabra tal aparece en las páginas 25, 37 y 42. La palabra tal aparece en la página 15, 30 y 50. Eso también es un map, donde en el conjunto inicial lo que tenemos son las palabras y en el conjunto final lo que tenemos es una lista de enteros. ¿De acuerdo? Es decir, que todo establecimiento de relaciones entre dos conjuntos, eso es un map. Entonces Java, como he dicho antes, proporciona ese tipo. Lógicamente ese tipo es diferente a los tipos que hemos visto hasta ahora de list, set y sorted set. Es diferente por dos cosas. Primero, porque el list, el set y el sorted set se definen sobre un solo tipo. Yo tengo un list de integer, un list de persona, un list de string, es un list de un solo tipo. Un set, un sorted set, igual, de un solo tipo. Mientras que el map se define sobre dos tipos. El tipo del conjunto inicial y el tipo del conjunto final. Donde estos tipos pueden ser de cualquier tipo, valga la repetición. Es decir, el tipo inicial puede ser integer, el tipo final puede ser integer también. El tipo inicial puede ser, del conjunto inicial, me estoy refiriendo, puede ser persona, y el tipo final puede ser lista de integer. Y así sucesivamente cualquier combinación que se os ocurra. Luego, lo primero que tenemos que ver es que el map se define sobre dos tipos, no sobre uno. La segunda cuestión importante que tenemos que ver es que el map no hereda de collection, no es una colección desde el punto de vista de Java. Set, list, sorted set heredan todos de collection. Son posibles de recorrer sus elementos mediante un for extendido. En el map no. El map no es una collection. De hecho, el map, por así decirlo, es como si fueran dos collections, donde los elementos del conjunto inicial son un set y los elementos del conjunto final son una collection. ¿Por qué los elementos del conjunto inicial son un set? Porque en
En un map no puede haber elementos repetidos en el conjunto inicial. No puede haber elementos repetidos. Por eso ponemos como conjunto inicial un set. Mientras que sí puede haber elementos repetidos en el conjunto final. Por eso lo construimos mediante una collection. Al conjunto inicial, a los elementos del conjunto inicial se les llama claves, que viene de la palabra inglesa key. Claves serán los elementos del conjunto inicial. Por tanto, el tipo inicial se dice clave. Y los elementos del conjunto final se le llama valores. Los valores serán el tipo del conjunto final, al que llegan las flechas. Una representación de un map lo tenéis en esta figura, que sería en el conjunto inicial o claves, tendríamos cadenas de caracteres. Como veis, tenemos la cadena de caracteres 1 con letras, la cadena de caracteres 1 con el dígito 1, la cadena de caracteres con el 1 en romano, y así sucesivamente, el 2. Y lo que hacemos es asociarle a cada string un integer, que es el valor que corresponde a ese string. Como veis, en el conjunto inicial no hay elementos repetidos, cada uno es diferente. Mientras que en el conjunto final sí hay elementos repetidos, porque el integer 1 está 4 veces y el integer 2 está 3 veces. Lógicamente no lo representamos 3 veces, pero realmente es como si estuviera 3 veces. ¿De acuerdo? Entonces, en este conjunto inicial nosotros tendríamos los strings que están ahí, las claves que están ahí de tipo string, y en el conjunto final tendríamos una collection con 7 elementos, de los cuales 4 serían el integer 1 y 3 el integer 2. Eso es un map, que como veis, insisto, coincide con lo que entendemos por una aplicación, concretamente por una aplicación sobreyectiva. Significa que no se puede recorrer con un for. Es decir, tú no puedes recorrer los elementos de un map con un for. Y tiene sentido, porque los elementos de un map no son un único elemento, son pares. Cada elemento que vemos en esa aplicación es un par. Es decir, tendríamos el par que corresponde a la cadena 1 con el número 1, el par que corresponde a la cadena formada por el dígito 1 con el número 1 y así sucesivamente. Bueno, aquí, insisto, tenéis los ejemplos que he comentado anteriormente. Uno que no he comentado es una red de metro. Una red de metro es un map que hace corresponder ¿qué? Pues tenemos dos posibles vistas. Bien la vista de que a cada estación le hace corresponder el conjunto de líneas que pasa por esa estación, una estación en el conjunto inicial, y en el conjunto final a cada estación le hace corresponder un conjunto de líneas. Esa sería una posibilidad. La otra posibilidad es la contraria. En el conjunto inicial tendríamos la línea y en el conjunto final la lista de estaciones que corresponde a esa línea. No, serían dos maps diferentes, no es el mismo map, depende cómo tú lo quieras organizar. Tú puedes ver la línea de metro desde el punto de vista de las estaciones o desde el punto de vista de las líneas de metro. Tendrías que construir dos maps distintos. Es decir, no es lo mismo un map que asigne, por ejemplo, imagínate que las estaciones de metro tienen un string de nombre y las líneas de metro son una lista de integer. No es lo mismo un map que sea string, list integer, que un map que sea integer, que sería la línea, set string. La clase que implementa map, veis que map es una interfaz, por tanto tenemos que tener una clase que la implementa. La clase que la implementa se llama hashMap. Bueno, no lo he dicho antes, map es de Java útil, igual que set y this y tal. Por lo tanto, para utilizar un map hay que importar el paquete Java útil. Bueno, pues como os decía, la clase que implementa map se llama hashMap. Y le pasa lo mismo que le pasaba al set con el hashSet. ¿Os acordáis que hicimos aquí ya algún ejemplo de que si no definimos bien el hashcode, el hashSet y por tanto los sets pueden tener problemas? Bueno, pues con el map pasa lo mismo. Si yo voy a implementar un map mediante hashMap, necesito tener bien implementado el hashcode de los elementos del conjunto inicial, es decir, de las claves. Repito, si yo voy a definir un map mediante hashMap, necesito tener bien definido el hashcode de los elementos clave. ¿Para qué? Para que no haya elementos repetidos. Recordad que hashcode lo que hace es definir que no haya elementos repetidos en el conjunto. Para eso necesitamos tener el hashcode que sea coherente con el equal, de forma que dos elementos que tengan el mismo hashcode deben de ser iguales. Y al revés, dos elementos que sean iguales deben de tener el mismo hashcode.
Eso es, insisto, por necesidad de que en el conjunto inicial es un conjunto, está definido como un set, y por tanto los elementos no pueden estar repetidos. ¿Cómo se inicializa, por tanto, un map? Bueno, pues lo tenéis en el recuadro que vemos ahí. Fijaros, eso sería, por ejemplo, un map para relacionar cada string con su integer. Es decir, sería una representación de la aplicación que hemos visto hace un momento, que representaba en el conjunto inicial cadenas de caracteres y en el conjunto final integer. Por lo tanto, las claves serían de tipo string y los valores de tipo integer. Y se pone así: map, el símbolo menor, símbolo mayor, y en medio, pues los dos tipos. Recordad que ya lo hemos dicho antes, que mientras el list y el set solo ponen un tipo, el map tiene que poner dos tipos. ¿Qué valores o qué tipos están en el conjunto inicial y qué tipos están en el conjunto final? Entonces nosotros estamos definiendo un map que tiene en el conjunto de claves string y en el conjunto de valores integer. Al map le hemos llamado m y lo estamos creando mediante el constructor hashMap. Por tanto tenemos que poner, como siempre que invocamos un constructor, el operador new. New hashMap de string integer y paréntesis, paréntesis, porque puesto que estamos invocando a un constructor. No se nos olvide los paréntesis cuando invocamos a un constructor. Por lo tanto, cuando nosotros declaramos un map, tenemos que declarar qué elementos están en el conjunto inicial y qué elementos están en el conjunto final. Bueno, más que qué elementos, qué tipo de elementos. Si el tipo del conjunto inicial es string, o integer, o list, o lo que sea. Bueno, ¿qué método nos proporciona la clase hashMap o la interfaz map, para ser exactos, en Java? Bueno, pues aquí tenéis un resumen, como siempre. Los más interesantes. Bueno, pues los más interesantes, sobre todo los que vamos a ver hoy, son el contains key. ¿Qué es el contains key? Bueno, pues el contains key, como veis, lo que está haciendo es preguntando si una clave está o no en el conjunto. Es decir, si el elemento que yo quiero introducir en el map está ya o no. Recordad que no puede haber elementos repetidos. Luego, preguntar si un elemento que yo quiero introducir en el map está o no es muy importante. Devuelve, como veis, un boolean. Y por supuesto se le pasa como argumento el objeto que yo quiero preguntar. También puedo preguntar si un elemento está en el conjunto de valores. Y eso se hace, en vez de con contains key, pues con contains value. ¿De acuerdo? Igual. Esto es preguntar si un elemento está en el conjunto final ya introducido. También son interesantes los métodos get. El método get lo que hace es proporcionar el valor correspondiente a una clave. Fijaros que cuando ponemos aquí v, nos estamos refiriendo al tipo correspondiente al conjunto final, al de los valores. Y cuando ponemos k, nos estamos refiriendo a el tipo correspondiente al conjunto inicial, al de las claves. Volvemos con el get. El get lo que hace es, le proporciono como argumento una clave y me devuelve cuál es el valor asociado a esa clave. Fijaros que es único, porque a cada elemento del conjunto inicial le corresponde solo uno del conjunto final. Puede estar repetido, es decir, puede que haya más claves que tengan el mismo valor, pero el valor es único para cada clave. Esto es, si yo le doy, en el map que tenía definido aquí arriba, hago get de la cadena 1, me devuelve el entero 1. Os decía que el keyset lo que hace es devolver el conjunto de claves. Devuelve un conjunto completo. Fijaros que lo que está aquí a la izquierda es set de k. Devuelve todo el conjunto con las claves. En nuestro caso, en el caso que estamos aquí, lo que nos valdría sería devolvernos un conjunto, un set de string, en el cual estarían pues todas las strings que veis aquí. Efectivamente, porque eso ya sí es iterable, ya es de collection, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tú no puedes recorrer el map, pero sí puedes recorrer las claves, y a partir de las claves obtener sus valores correspondientes mediante el método get. Es decir, que con un recorrido del conjunto inicial, asociando a cada elemento del conjunto inicial su clave mediante el método get, nosotros podríamos obtener, por supuesto, todos los pares que representan el map. El put, bueno, pues el put hace lo contrario del get, es decir, pone un par en el map. Fijaros que tiene dos elementos, un elemento de tipo k y un elemento de tipo v. Por tanto, esto lo que hace es añadir al map un par de valores. El método remove, pues el método remove, como su nombre indica, lo que hace es borrar la relación que haya para una determinada clave.
size nos dice el número de elementos del conjunto inicial, el número de claves. También podemos devolver el conjunto de valores del conjunto final. Fijaros que lo devuelve como una collection, no como un set. Lo devuelve como una collection porque puede haber elementos repetidos. Si nosotros devolviéramos el conjunto de valores del mapa que tengo definido aquí, no nos devolvería 2 elementos, nos devolvería 7 elementos, ¿de acuerdo? El conjunto final de este map tiene 7 elementos, no 2. Lo que pasa es que el 1 estaría 4 veces y el 2 estaría 3 veces. Por eso es una collection, porque puede haber elementos repetidos. Eliminas la relación completa, eliminas el key y el valor que le corresponda. Fijaros, eliminar el valor no significa que se elimine. Eso es una buena pregunta porque puede dar lugar a duda. Vamos a ver. Imagínate que yo tengo esta aplicación de nuevo y yo le doy a remove con la cadena 1. Quita el 1 y quita de los 4 unos que hay, 1. Y la flecha. Desaparece la relación completamente. ¿De acuerdo? Es decir, no quita el valor 1, porque el valor 1 estaría presente en las otras 3 pares de valores que está aquí. Pero en el que corresponde a la cadena 1, eso lo quita. No, tú tienes que poner un put con la cadena 1 y un 1. Un put con la cadena con el 1 y un 1. Tú cuando haces la aplicación tienes que ir rellenando uno a uno todos los pares que hay ahí. Hay que tener en cuenta, y algunas consideraciones sobre los métodos las ponemos en este trozo de texto, lo siguiente. Lo primero y muy importante es que cada una de los métodos que tenemos aquí, por ejemplo el keyset o el values o el get, etcétera, lo que hacen es devolver una vista de los objetos que están en el map. ¿Qué significa eso de devolver una vista? Pues significa, lógicamente, que cualquier modificación que yo realice sobre ese objeto queda realizada en el map también. Ya estuvimos viendo eso, por ejemplo, con los sets. Si yo tengo un set de personas y a un elemento del set le cambio el nombre, al elemento que está dentro del set le queda cambiado el nombre, porque lo que está dentro del set son referencias a los objetos, son una vista del objeto. Bueno, pues con el map ocurre exactamente lo mismo. Si yo modifico un elemento del map, queda modificado dentro del map. Por tanto, claro, alguien puede decir, bueno, esto puede producir problemas. Efectivamente, puede producir problemas. Es decir, imaginaros que yo tengo un map en el que aún no hay claves repetidas y yo modifico uno de los elementos que está en el conjunto inicial y lo hago igual a otro que ya estaba. Por ejemplo, yo este 1.0 lo modifico y le quito el punto y el 0 a la cadena de caracteres. Eso significa que está el 1 y el 1, los dos. ¿Estarán los dos en el map? Pues sí, estarán los dos en el map. ¿Lo cual es una incongruencia? Efectivamente, es una incongruencia, porque yo he dicho que en el map no puede haber elementos repetidos. No puede haber elementos repetidos tanto en cuanto yo lo haga bien hecho. Ahora, si yo modifico los elementos que están en el conjunto inicial y los modifico malamente, evidentemente ese map estará mal construido. No, vamos a ver, si tú haces un put con un elemento repetido, lo que estás haciendo es machacar el anterior. O sea, si tú pones un put con una clave y un valor, y ese valor ya existía, lo que haces es machacar el que estaba antes e introduces el nuevo. Significaría, pero tú puedes hacer un put con la cadena 1 y un 2. Entonces lo que haría sería machacar esta relación y poner la relación de la cadena 1 con el número 2. Bueno, os decía, insisto, muy importante, por favor, cuando hacemos una invocación a los métodos como keyset o como value, no se deben modificar los elementos que se han obtenido, porque si se hace esa modificación, lógicamente eso puede afectar a la congruencia del map.